Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, versículos 38 al 40. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos, que venimos leyendo en continuidad, se detiene ahora en un breve episodio, aquel en el cual un exorcista que llevaba a cabo acciones de liberación valiéndose del nombre de Jesús y que no era discípulo de Jesús, fue prohibido de llevar a cabo adelante esta actividad por parte de los discípulos. Esto ocurrió tras bambalinas, pero nuestro episodio nos muestra lo que Juan le informa a Jesús y cuál es la respuesta de Jesús. Todo el episodio se centra en esto: palabras de Juan y respuesta de Jesús. ¿Y qué respuesta? Vamos a ver estas dos partes, pero primero comencemos por el contexto. Recordémoslo. Jesús va de camino hacia Jerusalén junto con sus discípulos. Pero resulta que el clima comunitario no es nada pacífico. Jesús ha anunciado su pasión, muerte y resurrección, pero sus discípulos no entienden. Peor, ni siquiera se atreven a preguntar. Nos lo ha dicho el capítulo 9, versículo 32. Incluso, ya desde el primer anuncio, en Marcos 8, 31 al 33, hemos visto a Pedro reaccionar negativamente. Ahora, después de la transfiguración, cuando en ausencia de Jesús que estaba en la montaña, un papá ha venido a pedirle a los discípulos que curen a su hijo epiléptico, poseído por un espíritu impuro, ellos resultan incapaces de hacer el exorcismo, de librarlo del mal. A continuación, Jesús lo hace, y a continuación, los discípulos que continúan el camino con el maestro comienzan a discutir, nos lo dice el capítulo 9, versículo 34, quién de ellos era el mayor. Y podemos ver cómo entre Jesús y su comunidad hay un distanciamiento, hay una incomprensión. Si el caminar de Jesús aparece siempre convencido, firme, con un propósito preciso que le exige una obediencia radical al proyecto del Padre, el de los discípulos, por el contrario, resulta incierto y confuso. En el Evangelio de Marcos, todo el camino hacia la ciudad santa está caracterizado por esta tensión entre Jesús y sus seguidores, por la incomprensión de todos. Ninguno se escapa. Y es en este ambiente en el que entra en acción Juan para avisar que ha prohibido a un exorcista que no es del grupo que procediera de esta manera. Ahora sí, veamos lo que ocurre. El que aparece en primer plano, hablando con Jesús, es Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los Boanerges, hijo del trueno, hermano de Santiago, uno de los primeros 4 llamados a la orilla del lago de Galilea, uno de los discípulos más íntimos de Jesús y testigo privilegiado de la transfiguración que se ha narrado previamente. Juan, notémoslo, le habla a Jesús en primera persona plural. Por lo tanto, no es algo de él solo. Él habla en nombre del grupo de los discípulos. Y dice lo siguiente, versículo 38. Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no viene con nosotros. Y seguramente esperaba una felicitación por haber hecho eso. Miren, Juan dando prueba de lo que un biblista, un exégeta, llamó aquí una sordera ensordecedora, exhibe con orgullo ante su maestro un acto de prohibición como si fuera una gran hazaña. Y su argumento es porque
esta persona lo hacía en el nombre de Jesús. Y también porque este exorcista no era parte del grupo de los 12. El argumento tiene dos partes. Enseguida podemos notar un contraste clarísimo entre lo que Juan acaba de hacer y la enseñanza previa que acababa de dar Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús acababa de enseñarles que cada uno de ellos, sus discípulos, estaba llamado a hacerse el último de todos y el servidor de todos. Y se los dijo después de una discusión entre ellos sobre quién iba a ser el mayor, o sea, quién iba a mandar en la comunidad cuando el maestro muriera, según su mentalidad, por supuesto. Y Jesús les respondió con esta enseñanza sobre la acogida del pequeño. Está en Marcos 9, 35 a 37. Y a continuación viene estas palabras de Juan. Hay una gran diferencia entre las palabras de acogida que los discípulos acaban de escuchar y la realización de gestos de exclusión y de rechazo que acaban de llevar a cabo. Pero veamos más a fondo los argumentos de Juan. Primero, se justifica en el hecho de que este hombre exorcista de la calle habría estado usurpando el nombre santo, el nombre bendito de Jesús. Pero podemos notar también otra motivación, el segundo argumento. Él dice que este hombre no viene con nosotros. Ojo, no viene con nosotros. Así dice la traducción que yo leí hace un momento, pero el texto griego literalmente dice uk ekoluthei gemin. Uk ekolutei gemin. O sea, porque no nos seguía. Lo cual se entiende, no es seguidor de Jesús, pero dice tampoco nos seguía a nosotros, los discípulos. ¿Cómo entender esto y por qué Jesús lo va a rebatir? Juan y sus discípulos dan una señal de la pretensión de apoderarse de la comunidad. Suena fuerte, ¿verdad? De hacerla suya, de hacerse sus amos y patrones, de hacerla su propia empresa personal. Y hay que decirlo, es un riesgo que está siempre presente en la vida comunitaria por parte de aquellos que quieren exponer títulos de apropiación de algún tipo frente a las comunidades. Y podríamos ir más lejos. Por detrás de las palabras de Juan se puede intuir otra motivación. De hecho, está ahí tácita, indecible, oculta. Los discípulos acaban de revelarse incapaces de expulsar un demonio de un muchacho poseído por un espíritu mudo y sordo, la escena del papá. Y al final del episodio, le habían preguntado a Jesús en la casa, ¿por qué nosotros no logramos expulsarlo? Marcos 9:28. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Le había ocurrido a ellos, los apóstoles, los seguidores de Jesús y enviados de Jesús, que constituían su comunidad, la comunidad de Cristo, y que habían sido enviados ya a la misión con el poder de expulsar demonios, de sanar y de expulsar demonios. Pero ahora resulta que no son capaces de expulsar un demonio. Ya les acababa de pasar. Pues bien, se topan con un extraño, después de eso, un extraño que tiene el éxito que ellos no han tenido, que hace aquello en lo que los discípulos han fallado. Esto no puede pasar desapercibido. Y se desata entonces una dinámica de envidia, de celos, contra otros que hacen lo mismo y les va incluso mejor que a nosotros. Esta es una plaga característica de la vida comunitaria y en general de toda vida asociativa. La envidia es una pasión social porque necesita de los demás, o al menos de otro. La envidia se pregunta, ¿por qué él y no yo? Y viendo la imposibilidad para poder lograr lo que el otro hace, entonces se acude a denigrarlo o a prohibírselo y no se deja al otro
ser lo que él es, ni se le deja hacer lo que él hace bien. La envidia proviene siempre de la impotencia. El envidioso dice, siendo yo mismo, quiero lo que tú tienes y lo que tú eres. Eso que tú tienes y eres en virtud de que tú eres y no yo. Y de esta manera, esa impotencia de la que surge la envidia deriva en maltrato de la persona, en maltrato de la misión, del propósito de la misión que es vencer el mal y salvar vidas. Lo quisiera subrayar en esta ocasión. El origen de la envidia está en la impotencia de uno. Ante lo imposible, el camino solo puede ser de un sufrimiento increíble, indecible. El envidioso es una persona que no acepta ser lo que es, que se niega a aceptar sus propios límites. La envidia ve en el éxito del otro, en sus logros, una disminución de sí mismo. Ve lo que el otro tiene o es y lo siente como una sustracción de sí mismo y como una imposibilidad de llegar al estado que el otro ha logrado. La envidia se alimenta entonces de una atracción casi irresistible hacia el objeto envidiado y hacia la otra persona, frente a la cual se termina sintiendo aversión y odio, fastidio. En las palabras de Juan, entonces, en estas palabras de Juan a Jesús, podemos percibir la pretensión, no solo de él, de todo el grupo, de ser los únicos poseedores de ese nombre, de tener el derecho exclusivo y de utilizarlo como una facultad o como un derecho. Además, la forma en la que Juan se presenta ante Jesús para declararle lo que ha ocurrido, él y lo que ha hecho él y sus discípulos, también es curiosa. Él no viene a pedirle permiso a Jesús. Él no le viene a preguntar a Jesús. Simplemente le informa lo que ellos por su cuenta ya decidieron. Simplemente le cuenta el episodio. ¿Por qué? ¿Con qué propósito se lo cuenta? ¿Qué esperaba que Jesús le dijera? A lo mejor esperaba una felicitación. Y no fue eso lo que Jesús hizo. Pues sí, en Juan y en la comunidad podemos percibir en esta ocasión elementos significativos que emergen de una experiencia interior de frustración y de envidia ante otro que hace lo que ellos no son capaces de hacer. Pero veamos ahora la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es fuerte, es tajante. Es más, era una respuesta inesperada. Puede sonar incluso decepcionante para nosotros los lectores. Lo fue seguramente para Juan, quien creía que había hecho algo importante, digno de felicitación. Y pues no, Jesús aplasta de raíz estos sentimientos que en las palabras de Juan estaban revestidos de piadosos sentimientos hacia la persona de Jesús, de defensa de su santo nombre y del celo y del rigor hacia aquellos que están fuera del círculo de la comunidad. La respuesta de Jesús es, Él prohíbe prohibir en situaciones como esta. Miremos el versículo 39, cómo Jesús lo dice. No se lo prohíban, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Vuelvo a leer la frase. No se lo prohíban, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede después ir a hablar mal de mí. Fíjense ustedes, Jesús no se siente amenazado en lo más mínimo por la presencia de una persona que se vale de su nombre para hacer el bien, porque es esto, está haciendo el bien, no para hacer daño, todo lo contrario. Jesús, con esta respuesta, le está pidiendo a sus discípulos que confíen, que no tengan miedo. Para Jesús, el criterio
el criterio de tener que pertenecer al grupo de los 12 para poder estar cualificados para poder hacer el bien en su nombre no es determinante. Muchas personas también pueden hacer el bien en nombre de Jesús, sin pertenecer a la comunidad. Y en el versículo 40 Jesús dice lo siguiente. Miren esta frase. El que no está contra nosotros, con nosotros está. Veamos. Fijémonos bien. El concepto que Jesús tiene de comunidad es tan abierto que llega a decir que quien no está en contra está a su favor. Por lo tanto, Jesús ve la no oposición como un estar a su favor, como una apertura hacia Él. Y el criterio fijado por Jesús es el hablar bien o mal de Él. Eso sí, lo destaca. Vuelvo a leer la frase, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y después, a continuación, vaya a hablar mal de mí. Por lo tanto, no será un detractor del camino seguido por Jesús, del camino cristiano. No será un blasfemo de su santo nombre. Jesús muestra confianza en el poder del nombre. Esto es muy bíblico, el nombre tiene poder. Y su nombre, el de él, el nombre bendito, como el nombre santo de Dios, es una fuerza benéfica que actúa mucho más allá de las fronteras comunitarias. Su nombre tiene una fuerza bendita que influye en quien lo pronuncia. Y esta persona no podrá, al menos no inmediatamente, hablar mal de Jesús. Bueno, de esta manera, con pocas palabras, vemos hoy cómo Jesús trastoca la lógica y la mirada de los discípulos, y de Juan en particular. La lógica del nosotros en contra de otros, como si el cristianismo fuera un frente de batalla contra otras personas que hacen el bien. Hay que luchar es contra el mal. No es del nosotros contra otros. Jesús trastoca esta lógica pasando al otros que al no estar contra nosotros, están con nosotros. ¿Lo captaste bien? La pregunta entonces no es ¿quién está contra mí? ¿O quién está contra nosotros? La verdadera pregunta debería ser ¿es que yo soy? ¿Es que nosotros somos realmente de Cristo? En otras palabras, si no pertenecemos a Cristo, si no tenemos sus maneras, como decía el libro de la Didache, si nosotros no asumimos su comportamiento y su pensamiento, su estilo de vida, nosotros no somos nada. Nuestra responsabilidad es luchar cada día contra nosotros mismos, contra aquello que no es de Jesús, no contra supuestos enemigos externos, porque nada ni nadie puede impedirnos el Evangelio, sino nosotros mismos, cuando no lo entendemos, cuando no somos realmente de Jesús.